Que el Señor Jesucristo me los bendiga, hermanos. Qué gusto tenerles una vez más con nosotros aquí en el ministerio, el pan nuestro de cada día. Su servidor, el pastor Edilberto Mendoza, transmitiendo desde la iglesia Monte de Sion Martorell para todos nuestros hermanos, para nuestros hermanas, amigos, pastores, iglesias. Qué bendición que el Señor nos brinda estos medios para poder difundir el pan, el alimento espiritual. Los israelitas iban camino al desierto y no tenían qué comer, pero Dios les mandó el maná del cielo y nosotros, hermanos, estamos recibiendo cada día por medio de este ministerio el alimento espiritual, porque así como se sustenta el cuerpo con alimento natural, el espíritu necesita la palabra de nuestro Dios. Y en esta tarde nos encontramos en la compañía, en la grata compañía del reverendo José Duarte, es el secretario de la Iglesia Pentecostal Unida en Argentina. Pastor, Dios te bendiga grandemente. ¿Cómo estamos? Dios le bendiga, pastor. Gracias a Dios estamos muy bien. Y acá estamos, como cada martes, tratando de transmitir lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Así que es una bendición poder estar con ustedes. Gracias Amén. a Dios. Muchísimas gracias a usted, pastor, de verdad. Aparte que tiene una iglesia que es tremenda iglesia, aparte también es miembro de la junta, es una persona súper ocupada, de verdad que este ministerio tiene el gran honor y el gran privilegio de tener grandes invitados que son tan generosos con su tiempo de dárnoslo, de brindarlo, de darse a sí mismo para que otros sean bendecidos. Así que desde aquí le bendecimos, le damos un fuerte abrazo, pastor, a José Duarte, que de verdad que Dios me lo bendiga grandemente. Y antes de empezar, vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al pastor que nos bendiga con esta oración para que el Señor dé palabras, ponga palabras, que las personas que se van a conectar en alguna parte del mensaje llegue a su corazón, a su mente, a su espíritu, porque la Biblia dice que mis palabras son espíritu y son vida, es decir, no vuelve vacía la palabra de nuestro Dios. Así que, por favor, reverendo José Duarte, por favor, diríjanos en la oración, es tan amable. Señor Jesús, te damos gracias un día más, Señor, de vida, por tu gran amor y tu gran misericordia. En el nombre de Jesús, te pido, Dios mío, que sea tú, Señor, tocando los corazones, las mentes, Señor, abriéndola para poder recibir todo lo que tú tienes para nosotros. Bendiga, Señor, la iglesia del pastor Heriberto, su familia, su congregación, y añade, Señor, las almas que han de ser salvas para tu gloria, porque solamente tú, Dios mío, puedes hacer esa obra maravillosa, a pesar de los tiempos, Señor, en que estamos viviendo. Cada día podemos ver tu mano poderosa y tu gloria, Señor, añadiendo las almas para ti, oh Dios, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, y guíanos en este día. En tu nombre, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Esta semana aquí en la iglesia estamos realmente trabajando enfocados en el sistema de grupos, en el sistema celular, en el sistema de las reuniones, los rediles, en las reuniones en casa. Y les estoy comentando a todos nuestros líderes de grupos que el sistema de grupos no es algo que haya inventado el hombre, sino es algo que viene de parte de Dios. Es el plan divino, es la estrategia divina para que podamos ganar cientos de miles de almas y aparte de que su cuerpo, la iglesia, se perfeccione, se capacite, se desarrolle. El apóstol Pablo en el libro de los Efesios nos dice que, que Dios nos dejó el ministerio quíntuple, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para la perfección de los santos, para capacitar a los santos. Es decir, nosotros como pastores necesitamos transmitirle a los santos, a los discípulos de la iglesia, a los miembros de la iglesia que han sido ganados, han llegado a Cristo, no para solamente ser apacentados, que lo serán, pero también para servir. Y entre más podamos involucrar a los miembros de una iglesia en el servicio, entonces mayor va a ser el impacto que la iglesia va a causar. Porque antes solamente teníamos al pastor que era un solo predicador, pero ahora con el sistema de grupos ya no tenemos al pastor como el predicador, sino a 20, 30, 40 predicadores en semana predicando. Y entonces entendimos que a mayor siembra, mayor cosecha. Entre más sembradores,
más será la cosecha que tengamos. Y por eso estamos invirtiendo este tremendo tiempo con el reverendo José Duarte, transmitiendo la importancia de los grupos. Escuchamos estadísticas que nos dicen que iglesias que no aplican este sistema, lo más seguro es que se van a estancar y hasta tienen el gran riesgo de cerrarse. Sabemos que la iglesia, ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia, pero si nosotros como administradores, como siervos de Dios, no ponemos a andar esta maquinaria, esta estructura creada por Dios, pues lo más seguro es que vamos a estar trabajando en nuestras fuerzas y tal vez nos cansaremos. Así que, pastor, es una bendición poder contar con usted y queremos redimir el tiempo y queremos que usted nos hable la palabra de Dios. Recuerden, hermanos, vamos a tomar un momento para compartir. Se toma un instante y vamos a compartir con hermanos, con hermanas, con líderes, con pastores, todo aquello que nos sea de edificación, de crecimiento. Tómelo en el nombre del Señor como un regalo de nuestro Dios para sus vidas. Así que es un momento, tomamos para compartir. También recuerde que nos pueden seguir toda la serie acerca del sistema de grupos dada por el reverendo José Duarte en los capítulos anteriores, los días martes, aquí en el Facebook de Monte de Sion Martorell. Nos pueden seguir por YouTube, también por Instagram y también por Twitter. Y también quiero recordarles, hermanos, que este ministerio se ha hecho para ustedes, para bendición de ustedes. Así que tanto el mensaje que ustedes están escuchando pueden preguntar, pueden comentar, también envíenos un saludo de donde nos escuchan y al final también ustedes o a medida del programa nos pueden enviar sus peticiones de oración. Así que todo esto queremos ser de bendición. Amén. Así que, pastor, sin más, lo dejo para que usted tome ahora la preeminencia en el mensaje de la palabra. Que Dios me le bendiga ricamente. Gracias. Gracias, pastor. Bueno, gracias a Dios. Hoy quiero hablar un poquito de un tema. Sabemos que todo es importante, pero hoy quiero enfocar un tiempito este tema en cómo una iglesia crecería en forma extraordinaria. Porque siempre lo que queremos, como todos pastores, líderes, queremos el crecimiento. Y es algo que anhelamos y que necesitamos realmente alcanzar, ¿no es cierto?, nuestras metas que nos hemos propuesto para la gloria del Señor. Entonces, a veces hay preguntas que se hacen, por ejemplo, ¿cuáles serían los resultados si pudiéramos retener todas las personas que son bautizadas cada año? Una pregunta, realmente, ¿cuál sería el resultado de una iglesia si pudiera retener todas las personas que son bautizadas cada año? La otra, ¿qué pasaría si en lugar de solo contar con una sola entrada para que pasen aquellos que se han de salvar, si tuviéramos muchas entradas? A ver si me va entendiendo. Después vamos a entrar. ¿Qué pasaría si todos los miembros en la iglesia tuvieran amistad y comunión, por lo menos, con unas 5 personas inconversas? Miren ustedes. O sea, preguntas realmente que nos hacemos. Y la respuesta a todas estas preguntas sería: la iglesia crecería de una manera extraordinaria. Ahora, muchas veces se habla de crecimiento, decimos, nos gustaría tener 1,000, 1,500, 2,000 almas. Por supuesto, y más también se puede tener. Tenemos iglesias, nosotros en Estados Unidos, muchas iglesias de 4,000, 5,000 almas. Ahora, ¿cómo se logra eso? Por eso es la pregunta que le pasé. La razón, hermanos, por la que hay tantas iglesias, vamos a llamarle pequeñas, de 70 miembros, 75, 80 o hasta 100 miembros, es porque no pasan de ese límite, es porque no se ha usado los métodos bíblicos para retener a todos los que se han acercado a Dios. Por eso le digo, nosotros en las iglesias hemos tenido acá un gran problema. Por la puerta de entrada entraban la gente, pero teníamos la puerta de atrás mucho más grande que la de entrada. O sea, eran más lo que se iban, lo que pasan por la iglesia, vienen, están en una reunión, entonces se van y así. Entonces, hay algo que no está funcionando y por eso les digo, es importante retener a los que llegan,
Ahora, ¿cómo los retenemos? Entonces, porque si no se transforma en una iglesia, ¿no es cierto?, con poca cantidad. Hay algunos que quizás estará conforme, pero nosotros no estamos para estar conforme con 50, con 60, con 100. Nosotros estamos para lograr éxito. Dios nos ha llamado para alcanzar éxito y por eso nos ha dejado su palabra y por eso nos ha dejado métodos bíblicos que nosotros tenemos que tomar. Entonces, estudios bíblicos en los hogares son excelentes, pero tienen algunos puntos que son negativos, los estudios bíblicos. Los estudios bíblicos en el hogar por lo regular duran aproximadamente 10 a 12 semanas máximo. Y una vez terminado se rompe el hábito de reunirse semanalmente y también se distancian de la comunión que se había comenzado a formar. O sea, estoy hablando de estudios bíblicos. Llega el día cuando el estudio bíblico termina, por ejemplo, y las cosas ya cambian y se deja la comodidad del hogar y se envía a los que recibieron el estudio a la iglesia. O sea, este es uno de los métodos que se ha usado por mucho tiempo, estudios bíblicos en los hogares. Esto en realidad no debería ser así, sino que podría continuar con la posibilidad de seguir con la amistad y comunión en el hogar. Las estadísticas nos enseñan que el 25% de las personas que se convierten permanecen en las iglesias. Ahora, nosotros tenemos la razón por la que ha quizás faltado algo en la iglesia de estos tiempos es la comunión. La comunión unos con otros. Fíjense que Hechos 2:42, por ejemplo, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estamos hablando de la iglesia primitiva. ¿Por qué me enfoco un poco en esto? Porque realmente allí está el método para que nuestras iglesias crezcan de una manera extraordinaria, que los números aumenten, amén, día tras día, porque dice la Escritura que el Señor añadía cada día los que han de ser salvos. Ahora, ¿cuál es el motivo de eso? Por eso le dije, una de las preguntas, ¿no es cierto?, que le hice al principio es, ¿qué pasaría si todos los miembros de la iglesia tuvieran amistad y comunión con por lo menos 5 personas inconversas? Que seguro que lo tienen. Ahora, el gran problema es que, ¿qué hacen con eso? No solo está la relación, no solo está la amistad, sino que realmente la única manera de poder alcanzar a esas personas es lo que hacía la iglesia primitiva. Entonces, nosotros creemos que somos la continuación de la iglesia primitiva del libro de los Hechos y por lo tanto deseamos tener los mismos resultados que ellos tuvieron. Y podemos tenerlo, y se tiene el mismo resultado. Hay iglesias que están creciendo de una manera tremenda, extraordinaria con los grupos. Entonces, ¿cuál es el motivo? Es que no se toman los métodos a veces. Yo entiendo que cuesta tomar la visión de los grupos, pero no es lo mismo un estudio bíblico que tener un grupo. Porque, ¿qué sucede? Como le dije, el estudio bíblico, 10, 12 semanas, y se termina. Hay muchos estudios bíblicos, aunque nosotros enseñábamos, pero terminábamos el estudio y ya no nos volvíamos a las iglesias y la gente venía a las iglesias, pero no permanecían porque les faltaba algo, la comunión. La comunión es la clave, ¿verdad?, en los grupos para poder lograr que cada persona que llega al grupo pueda entender y comprender el amor de Dios. ¿Cómo se nota? A través de la comunión. Entonces, hay que volcar. Por eso que la Escritura, si ahí miramos Hechos 2:42, dice que la doctrina, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, nosotros creemos, como le dije hoy, nosotros creemos que somos la continuación de la iglesia primitiva, porque allí nació la iglesia. Usted sabe, nació en el Pentecostés y ahí comenzó la iglesia. Entonces, somos la continuación. Ahora,
¿Qué es lo que nos falta para poder crecer de una manera extraordinaria? Hoy en día enfrentamos un gran desafío, hermano, como nunca lo hemos tenido. Y una de las cosas que nos hace falta es un método de evangelismo que sea correcto, efectivo y bíblico. No estoy en contra del, porque a veces dice, ustedes están en contra del evangelismo tradicional, de ir, repartir un tratadito, etcétera. No, no estoy en contra. Pero sí estoy, lo que uno tiene que analizar y mirar qué es lo que Dios está bendiciendo. Hay un pastor que me dijo, le digo, ¿cómo está su iglesia, pastor? Y acá estábamos, dice, luchando y esperando que Dios me muestre, orando, dice, y esperando que Dios me muestre qué es lo que Él va a bendecir. Le digo, pastor, el Señor ya le mostró. El Señor ya mostró. ¿Y sabe qué? Le digo, y está bendiciendo. Entonces, y me dice, ¿qué? Los grupos es lo que Dios está bendiciendo. Dios está bendiciendo de una manera tremenda. Entonces, hay que tomarle. Hay que tomar los grupos, hay que hacerlo. Yo sé que cuesta esfuerzo, cuesta sacrificio, tiempo, demás, pero hermano, el crecimiento es extraordinario cuando hay grupos. Cuestan equipar y preparar líderes, cuesta, pero podemos hacerlo. Se puede hacer, porque todo se puede, hermano, pero tenemos que mirar, tenemos que esforzarnos y tratar de seguir, ¿no es cierto?, lo que el Señor nos dejó en su palabra. Sabemos cuál es el método. Son los grupos de amistad en el hogar. Ese es el método que Dios está bendiciendo en este tiempo. No vamos a cambiarla, porque muchos piensan que trabajar con grupos es cambiar la doctrina. No, en absoluto. Nosotros no cambiamos la doctrina para nada, en absoluto. Es más, tomamos aún más fuerte la doctrina porque estamos tomando, ¿no es cierto?, el libro de los Hechos, estamos tomando el nacimiento de la iglesia, estamos tomando la vida de los primeros cristianos, de cómo ellos crecieron y cómo eso, fíjense, qué importante eso, porque ellos transformaron el mundo, ellos transmitieron y llevaron por el mundo entero, y llega hoy, gracias a ellos, a esos hombres que tomaron la decisión, a los apóstoles, ¿no es cierto?, a los discípulos, lo que el Señor Jesús preparó, llega a nuestros días. Entonces, ¿es efectivo? Por supuesto, es muy efectivo es, y tenemos que tratar por todos los medios, ¿no es cierto?, de lograr equiparnos para poder alcanzar ciudades, barrios, familias, etcétera. ¿Podemos hacerlo? Sí, se puede. Entonces, hay que tratar de seguir esos métodos, porque es la única manera de poder lograr un crecimiento, como le dije, extraordinario. Todavía se necesita, por ejemplo, una de las cosas que siempre hablo cuando estamos comenzando grupos a los líderes, todavía se necesitan hacer de nuevo. Le estoy hablando del bautismo en el nombre de Jesús. En los grupos se enseña bautismo, arrepentimiento, bautismo en el nombre de Jesús. No estamos cambiando la doctrina. Todavía se requiere de la santidad. Hablamos de Hebreos 12:14. Amén. Que sin santidad nadie verá a Dios. Hablamos de las Escrituras. Enseñamos y transmitimos. Ahora, ¿cuál es el miedo de que trabajando en grupo podamos perder la doctrina? En absoluto, en nada. Exactamente nada. Todo sigue igual. Seguimos en la misma doctrina, la de los apóstoles. Este método evangelístico no solo es bíblico, hermano, sino también muy efectivo en cualquier lugar que se use. Usted lo puede usar en cualquier país que se use. Esto es efectivo, porque esto no proviene de hombre alguno, como decía el pastor Heriberto. Esto proviene del Señor. Esto es algo que Dios nos ha dejado, que el Señor Jesucristo, cuando se manifestó a este mundo y caminó en la época apostólica por esta tierra, Él transmitió, enseñó, preparó y capacitó a los apóstoles y a sus discípulos para que vayan de casa en casa, preveyendo ya Él, porque Él es Dios, sabía todas las cosas, sabiendo que en el primer mensaje evangelístico de Pedro, 3,000 se iban a bautizar, se iban a arrepentir. Entonces Él pensó, ¿cómo hago
para poder sostener 3.000 personas. ¿Cómo hago? Amén. Entonces, ya el Señor tenía, por eso siempre yo enseño y digo, no hay mejor estratega que el Señor Jesucristo. Él sabía todo. Amén. Una bendición. Y le digo, no dejó. Entonces, el ambiente para que alguien sea salvo es el mismo. A veces algunos piensan que porque vengan a un grupo no van a ser salvos, no se van a bautizar. No. O algunos dicen, no, tienen que venir a la iglesia para ser. Por supuesto, pero usted en el grupo le va a enseñar. Usted está dialogando cara a cara con las personas. Usted allí puede hablar, que es lo que necesitamos para que las personas se conviertan. Necesitamos hablarle, necesitamos enseñarle, necesitamos transmitirle la palabra de Dios, necesitamos mostrarle en las escrituras qué es lo que dice, leerle, que lean, y de esa manera estamos enseñando perfectamente. Por eso el ambiente, hermano, de alguien que sea salvo es el mismo. La gente todavía está sedienta por ayuda, buscando a alguien que lo saque quizás de ese hoyo de la desesperación, que lo saquen de la esclavitud de pecado. Hay cuantos que dicen, ay, pastor, yo quiero salir de esta vida que me está atemorizando, de esta vida que no tengo paz, que tengo que tomar pastillas para dormir, que la gente está muy necesitada. Ahora, cuando usted trabaja en un grupo, entonces allí en donde usted puede lograr que todas estas personas, ¿no es cierto?, den el paso de fe, de arrepentirse, porque ya están preparados. Solamente alguien que le pueda transmitir, ¿no es cierto?, que le pueda hablar, que le pueda enseñar. La iglesia primitiva hizo un impacto tremendo en aquellos tiempos, a tal grado que la Biblia dice que transformaron, hermano, transformaron el mundo entero, su mundo, los tiempos que ellos vivían, ellos han transformado. Allí en Hechos 17:6 dice, pero no hallándolo, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante la autoridad de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han llegado aquí. Fíjense, en aquel tiempo, vio que ahora pasa lo mismo. Nosotros acá en nuestras ciudades tenemos barrios en donde realmente se están realizando grupos y muchos dicen, oh, los locos ya llegaron acá también. Es lo mismo que sucedió en la antigüedad. Lo mismo, porque nos dicen locos, y realmente a veces a algunos le respondemos, sí, somos locos, pero locos por el Señor Jesucristo, amén. De alguien que nos llamó, alguien que nos perdonó, alguien que nos limpió, alguien que nos sanó en nuestro corazón, alguien que ha puesto su espíritu en nosotros para que nosotros podamos seguir llevando adelante todo lo que Él realmente ha dejado para nosotros. Por eso estamos en tiempo, hermano. La manera de que una iglesia pueda crecer extraordinariamente, y estoy hablando de gran número, y no estoy hablando de 100, sino estoy hablando de cientos y de miles que pueden lograr. Usted dirá, ¿se puede? Sí se puede. Oh, pastor, pero ¿cómo lo hago? Con los grupos. Amén. ¿Cómo? Hablando, enseñando, discipulando, preparando líderes, abriendo puertas, golpeando puertas de casa, que abrir, no importa si son 2 o 3, comience con 2 o 3, luego Dios va a ir añadiendo, van a ser 5, luego serán 10 o 15 y después viene la multiplicación y cuando se dan cuenta se crece de tal manera, de una manera extraordinaria. Entonces, por eso estamos hablando del crecimiento. Si queremos un crecimiento extraordinario, lo que tenemos que hacer es enfocarnos en los grupos de una manera, ¿no es cierto?, especial, o sea, dedicarle todo el tiempo que podamos a los grupos, que eso nos va a traer y nos trae excelente resultado y crecimiento extraordinario. Amén. Yo no digo que, como le decía hoy, a veces llegan gente a la iglesia, así como llegan, se van, pero hermano, ¿cuál es el motivo por el cual cuando pasan por los grupos, ellos ya vienen, ya conocen, ya vienen y se establecen en la iglesia, ya se quedan, porque ya fueron enseñados, ya fueron discipulados, más cuando vienen a la iglesia, escuchan un mensaje y con una predicación no alcanza.
Yo sé que Dios toca los corazones con un mensaje. Uno puede predicar un excelente mensaje, ¿no es cierto?, los domingos, que es lo que predicamos, pero no alcanza para que esa vida sea transformada, ¿me entiende? Dios tiene que ir trabajando en esa vida. Entonces, ¿cómo? Los grupos. Por eso están los grupos, porque allí uno puede tratar, como le dije hoy, cara a cara con las personas. Entonces, realmente hay que tratar de hacerlo. Es un hecho poco conocido que la iglesia primitiva, muy pocos conocen o saben que la iglesia primitiva existió casi 300 años sin un edificio. Escucha bien, la iglesia primitiva, según la historia, existió 300 años sin ningún edificio. 300, no le estoy hablando de 300 años, ¿no? Ahora, ¿cómo hicieron? ¿Se fueron? No. Al contrario, crecían cada vez más. Entonces, realmente a pesar de eso, ellos transformaron al mundo. Ellos cambiaron el mundo, cambiaron ciudades, cambiaron pueblos, cambiaron aldeas, ¿no es cierto? En donde ellos llegaban, ellos predicaban y transformaban. Hoy lo que más se enfatiza es tener, muchos líderes a veces enfatizan en tener un edificio. Parece que si no tienen uno, no se pueden ganar almas. Y sí puede ganar almas. Les digo más. Quizás alguno dice, no puedo, pastor, no tengo dinero para construir un salón. Yo les digo, no necesita nada. Dios nos ha dejado todo. Usted comience. Tome la visión de los grupos, comience los grupos y va a ir creciendo. Usted tiene casas, no necesita un edificio. Ya Dios va a proveer, porque es muy clara la escritura. Cuando hay visión, Dios pone los recursos. Entonces, ¿quiénes son los recursos? La gente que uno va ganando en los grupos. Y después, cuando hay muchos, hoy hay muchos aquí en Argentina que no tienen iglesia, pero tienen grupos, cantidades. Y que recién están ahora edificando algunos los edificios o sus templos. No lo tenían, pero ahora lo están haciendo porque están los recursos. Ya tienen buena cantidad de grupos y es la manera, hermano, no piense, no, muchos piensan, hay otros que se han dedicado a los edificios, tienen tremendo edificio, pero no tienen gente. ¿Me entiendes? Tenemos acá, nos pasa, tenemos líderes que se dedicado exclusivamente al edificio, no a ganar almas. Dios no nos llamó a hacer edificios, Dios nos llamó a ganar almas. Después el edificio viene solo, viene con los recursos que Dios pone, la gente. Nosotros estamos en el negocio de las almas, no de los edificios. Tienen lugar. Los edificios tienen lugar cuando llega el tiempo, pero nuestro negocio, y hablando así, está utilizando una palabra que no es bíblica, pero nuestro negocio son las almas. Nosotros tenemos que tratar de alcanzar, de llegar, amén, a la mayor cantidad de almas posible para que ellos puedan ser salvos para su gloria. Entonces tenemos que dejar, hermano, tenemos que volcarnos a las escrituras y dejar que la escritura sea nuestra guía. ¿Cuál fue el propósito que tuvo la iglesia primitiva al celebrar sus reuniones, hermano? Y hay algo acá importante, aparece una palabra, consideremos los unos a los otros para estimularnos, dice, al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos 10, 24, 25. Entonces, ellos se consideraban unos a otros. Esto es la clave en el grupo, considerarse unos a otros para estimularnos al amor, que el amor de Dios pueda estar. Hermanos, cuando el amor de Dios entra en la vida de cada uno de nosotros, todas las cosas cambian, porque el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo, dice la escritura. Entonces, si usted mira, uno de los frutos del Espíritu es el amor, y es lo que la iglesia primitiva tenía, había amor. Entonces, por eso ellos crecían. A veces alguno mira otra cosa, no, el amor de Dios, el amor
El amor de Dios nos guía y nos ayuda y nos lleva a alcanzar muchas cosas cuando hay amor. Y también, por supuesto, las buenas obras. El propósito que vemos fue el motivarse al amor y a las buenas. Ellos se motivaban al amor y a las buenas obras, hacían buenas obras, porque usted sabe, fe sin obra es muerta y obra sin fe también. Entonces creían y obraban y tenían. Por eso es muy importante de motivar. Siempre cuando estamos en los grupos tenemos que ser motivadores nosotros, motivar a la gente, motivar a los que llegan para ayudarles. ¿Cuáles fueron las cosas más importantes en la vida de la iglesia? Porque a veces se pregunta, ¿cuáles eran las cosas más importantes en la vida de la iglesia primitiva? Dice la que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esto es para aquellos que piensan que se pierde la doctrina en los grupos o en las casas. Nada que ver. Hermanos, no son. Algunos piensan que solamente en la iglesia se enseña doctrina. No. Los grupos también se enseña. O sea, perseveraban, ¿no es cierto?, en la doctrina de los apóstoles. Esta es lo que hacían en las casas. Dice, perseveraban en la comunión unos con otros. Perseveraban en el partimiento del pan. Miren, estos son 3 puntos importantes. También, aparte del amor, aparte de, ¿no es cierto?, de la oración, perseveraban en la doctrina, o sea, se enseñaba doctrina. La iglesia primitiva enseñaba doctrina, enseñaba comunión y enseñaba, ¿no es cierto?, el partimiento del pan. O sea, no compartían. Eso es muy importante, compartían. Hay que entender, siempre hay que compartir. Somos hijos de Dios, ¿no es cierto? Y perseveraban en las oraciones. Allí en Hechos 2:41-42 dice, así que los que recibieron su palabra, fíjense, acá, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día 3,000 personas. O sea, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otro y en el partimiento de pan y en las oraciones. ¿Cómo cuidó la iglesia primitiva ese gran número de cristianos? ¿Cómo? ¿Cómo hizo la iglesia primitiva en aquel tiempo? No tenían un edificio para llevar 3,000 personas. Y estaban en el nacimiento de la iglesia. Estaba comenzando. Amén. Esto nos da algo, nos da una enseñanza de que grande nos deja, de que realmente la única manera de poder lograr cuando una iglesia crece de manera extraordinaria es que las reuniones se hagan cada día en el templo y por las casas. No hay otra manera. Partiendo el pan en las casas, dice, comían junto con alegría, perseveraban unánimes, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo con todo el pueblo el favor. Y el Señor, dice, después de todo esto que hacían, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hechos 2:46-47. ¿Qué más necesitan? O sea, lo que le estoy mostrando es que esto es lo que nos dejó. Entonces, si nosotros ponemos esto por obra, hermanos, las iglesias van a cambiar, su iglesia va a cambiar, su congregación va a cambiar, su congregación va a crecer de una manera extraordinaria. Porque todos tenemos amigos, es lo que le dije hoy. Si cada miembro de una iglesia que tenga, por decirle algo, tenga, vamos a suponer, 80 personas, ok, 80. Y si cada uno de esos 80 seguro tiene 4 o 5 conocidos, hagan la multiplicación, 8 por 5, 40. 400 personas, ahí nomás. En un abrir y cerrar de ojos. Usted en un día puede hacer tranquilamente. Entonces, ¿qué sucede? Yo les dije, no sé si les comenté un día, una de las maneras que antes de hacer los grupos, ¿cómo hacía para crecer, para que gente llegue a la iglesia? Yo le decía, usted
Cada una de ustedes tiene que ganar un alma. Yo le doy un amigo, un vecino, lo que sea, y le daba 3 meses para tener. O sea, cada 3 meses ganábamos uno por familia, vamos a decir, 40, 50, cada 3 meses. Pero con los grupos, usted no gana, lo gana eso en un día. Entonces, eso es lo que va, es la única manera de crecer de una manera extraordinaria, es a través de los grupos. Fíjense si llegaran a su iglesia 3,000 personas en un mismo día. Porque hay muchos que dicen, uy, queremos llenarla, vamos a traer. Ok, mi pregunta que les hago es, ¿qué harían si Dios le envía 3,000? ¿Cómo los atendería? ¿Cómo los cuidaría? La iglesia primitiva llevó las reuniones a las casas también, y no solo en el templo, sino que se reunían en el templo y por las casas. En las iglesias que tienen grupos pequeños, el contacto, hermano, con los visitantes es inmediato y los hacen parte de un grupo dentro de las 48 horas. O sea, si hay alguien nuevo que llega a la iglesia, lo primero que nosotros hacemos, le preguntamos, ¿dónde vive? Primero llena su planilla de dónde vive, teléfono, su ubicación, etc. Y ya lo derivamos a un grupo, al grupo que esté en esa zona trabajando. Y si no hay una zona, hay que abrir un grupo urgente ahí en esa zona, en donde esa familia que está llegando. Porque con una, usted comienza con uno, después eso va creciendo, así que no se preocupe. ¿No? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Hay que tratar siempre. Entonces, no pueda, yo le dije, lo primero, por eso le digo que nosotros en 48 horas ya derivamos a las personas nuevas a un grupo. Ya están en un grupo, aprendiendo, enseñando, ¿no es cierto? Capacitándose, los que enseñan los líderes, las líderes, ¿no es cierto? Y ya están capacitándose. En 48 horas ya deben estar en un grupo. Yo no dejo que ningún nuevo se vaya sin que sea asignado a un grupo. Ya tengo el equipo preparado para atender a aquellos que llegan, tanto hermanas como hermanos jóvenes, y lo derivamos y libre van a buscar los líderes por la primera vez, lo buscan por sus hogares y los llevan para no perderlo. Y así es la manera en que tenemos que trabajar, porque es la manera en que Dios nos ha dejado, ¿no es cierto?, cómo tenemos que hacer. Fíjense que ¿dónde se realiza el trabajo general del ministerio? En las casas, públicamente en el templo, amén, reunión grande, individualmente por las casas, porque no, la iglesia primitiva no podía tener 3,000 personas, no había lugar. Los templos eran después, fueron edificándose los templos, pero pues, como le dije, 300 años la iglesia primitiva estuvo trabajando en las casas, porque el lugar donde eran era muy pequeño, no entraban más de 40, 50, quizás como mucho, entonces tuvieron que llevarlo a las casas, y eso es muy importante, como ahí en Hechos 20:20 dice, como nada que fuese útil es reunido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. O sea, ellos iban anunciando por las casas, ellos iban golpeando la puerta. Traemos algo, traemos el evangelio, traemos la palabra de Dios, tenemos un Dios que sana y salva, un Dios que puede cambiar su vida, que transforma las vidas. Si usted desea, si usted se siente bien, si usted está dispuesto a recibirnos, queremos orar por usted, queremos realmente que usted pueda recibir bendiciones y promesas de Dios, que no ande triste, que no ande angustiado. Y bueno, es una manera de presentarse. Nosotros nos presentamos así, y, hermanos, le digo, de 10 casas que vamos, 8 o 9 nos abren las puertas. Porque ¿quién no quiere una oración? ¿Quién no quería? Ahí comienza. ¿Quién no tiene una necesidad en los tiempos que estamos viviendo? Entonces, eso es lo que tenemos que buscar. Tenemos que tratar, porque es la única manera, como les dije hoy, de crecer extraordinariamente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con el modelo evangelístico de la iglesia primitiva? ¿Qué pasa? Al contemplar las características de la iglesia primitiva, surge de inmediato la pregunta, ¿qué pasó con el modelo apostólico?
Veamos lo que dice, hermanos, siempre hay, yo creo que siempre por eso tenemos que mirar las escrituras. Entonces, allí en donde nosotros encontramos, allí en las escrituras encontramos el corazón de la iglesia. Yo digo el corazón de la iglesia, allí encontramos todo lo que necesitamos para que, usted sabe, si el corazón no funciona, nosotros no vivimos. Entonces, la iglesia tiene que funcionar. Por eso el corazón es el modelo que el Señor nos dejó en su palabra, ¿no es cierto? El modelo de comunicación, el modelo de tratar de alcanzar, el modelo de tener alegría, el modelo de tener paz, porque la escritura lo dice. Compartían todo. Ellos cantaban, ellos oraban juntos, ellos partían el pan, dice. O sea, no había nada que no hacían juntos. Amén. Por eso yo digo, hay que tratar siempre, la comunión es la clave. Hay que tener comunión. Yo sé que a veces cuesta porque no todos pensamos iguales. Aleluya. Y si no pensamos, a veces queremos que todos piensen como yo pienso. No. Hay que guiarlo a través de la palabra. Hay que llevarlo a que piense como Dios quiere, no como yo, porque todos somos diferentes y todos pensamos diferente. Pero lo bueno de esto es que podemos alcanzar una comunión. Yo le digo, considerando y haciendo un estudio, una estadística, me gustan las estadísticas, pero la tercera parte de las iglesias acá en Sudamérica no crecen, la tercera parte no crecen más de 80 o 100 personas. Otra persona no excede los 150 y un 25% para de crecer a los 350. Estos son iglesias que no trabajan con grupos. Fíjense. Y considerando el hecho que la iglesia, que una iglesia promedio nos daba alrededor de 100, 120, dijimos, bueno, algo hay que hacer, no puede ser. Porque si en la antigüedad, en la época apostólica, alguien me dijo, sí, pastor, pero estaba Jesús. Y yo le digo, ¿y quién dejó lo que tenemos? El libro de los Hechos. ¿Quién hizo la primer práctica de esto? ¿Quién es que nos mostró cómo? ¿Quién? Jesús. Y entonces nos dice la escritura que Dios es el mismo ayer, hoy, el mismo Dios de la antigüedad, el mismo Dios de la época apostólica, el mismo Dios que hoy está y el mismo Dios que un día va a venir. Entonces, tenemos todo. Lo que tenemos que hacer es que tenemos que tratar de reconocer y decirle, Señor, ayúdanos. Entonces, no estamos para tener pequeñas iglesias, y no esto para mostrar el ego o el orgullo de algunos, sino para mostrar la gloria de Dios, que realmente la gloria de Dios está sobre nosotros y que podemos realmente crecer de una manera extraordinaria, amén, crecer de una manera extraordinaria, pero la única manera es tomando, hermanos, el libro de los Hechos y trabajando en grupos. Es la única manera, porque ahí se conocen, ahí cambian las actitudes, porque usted está hablando, como decía, compartir. Por ejemplo, partían el pan. ¿Qué significaba eso? Iban a las casas, comían el pan juntos, ¿cierto? Partían, se repartían. ¿Y eso qué genera? Comunión. Hermanos, para que las almas permanezcan, deben sentirse bien, deben sentir que hay comunión, y no como a veces en las iglesias sucede. Ya los que hacen sociales, los hermanos de años. Pues a mí me pasó en mi iglesia. O sea, llegaba la gente nueva, no le importaba ni la hora. Ellos sí, se juntaban, hablaban, programaban, hasta que un día los exhorté a todos, le dije, ustedes acá no venimos a ser sociales. Hay gente nueva que viene, necesita saber, necesita que ser escuchada, y el pastor no puede atender a todo a la vez. Entonces, eso es lo que muchas veces sucede en las iglesias en donde no están familiarizadas con los grupos, entonces en donde no trabajan con grupos. Hay una diferencia increíble, hermano, entre la iglesia del Nuevo Testamento y la iglesia como nosotros la conocemos en el día de hoy. Y yo le voy a dar algunos puntos para que usted vea
cómo trabajaba la iglesia primitiva y cómo trabaja la actual. Entonces, ¿qué hacía la iglesia primitiva? Ellos, la ubicación, ¿dónde estaba ubicada la iglesia primitiva? En el templo y las casas. ¿Cómo trabaja la iglesia actual? En un edificio. Miren la diferencia. Le voy a ir dando la diferencia para que usted vea. La actividad, el evangelismo, la iglesia primitiva, evangelismo y confraternidad diaria. ¿Por qué decimos evangelismo? Porque dice que estaban en las casas, que ellos iban a las casas, oraban, compartían, estaban en comunión, ¿no es cierto? Alababan a Dios. O sea, fue la manera que ellos evangelizaron. ¿Qué hacemos la iglesia en estos tiempos? El servicio semanal. Muchos hacen su reunión el día miércoles, jueves, y el domingo, o el sábado, etc. Y eso es todo. Entonces, vaya observando las diferencias. Entonces, las relaciones. Las relaciones, la iglesia primitiva era cercana, se ayudaban el uno. Eso es primitivo. En la iglesia actual, despreocupados, distantes, o sea, no me interesa. ¿Vino? Bueno, que venga, pero no me interesa. Estoy en la iglesia primitiva, no. Ellos se preocupaban, se ayudaban unos a otros, se apoyaban, compartían. Por eso dice, había comunión. Fuente de apoyo. En la iglesia primitiva eran uno y otro. O sea, todos los que estaban en la casa, ¿no es cierto?, eran la fuente de apoyo. Ellos se apoyaban entre ellos, se ayudaban entre ellos. En la iglesia actual, el pastor no puede atender a todo, no puede solucionar los problemas de todo, imposible. Imposible si sabemos que para Dios todo es posible, pero si usted tiene una iglesia en crecimiento o una iglesia ya pasando los 100 miembros, es un problema. Y allí queda. En la iglesia primitiva, la tarea del ministerio era servir. Ellos servían, ayudaban, iban por las casas. En la iglesia actual, hacemos programas, se hacen programas y más programas. El deber de la iglesia primitiva, equipar a los santos para el ministerio. En la iglesia actual, predicar buenos sermones, buenas predicaciones. Miren la diferencia. El discipulado, modelado con la responsabilidad, o sea, se lo discipulaba en la iglesia primitiva para que ellos puedan enseñar, puedan orar, puedan alabar en las casas. Acá en la iglesia actual, lectura nomás de la palabra y nada más. En la iglesia primitiva, el lema, vaya y haga discípulos. En la iglesia actual, venga y crezca. Pero no pueden crecer, hermano, no pueden crecer con una predicación o una o dos predicaciones por semana. ¿Amén? Porque hay que discipularlo, hay que enseñarlo. Los dones, usados para ayudar a otros. Esto es la iglesia primitiva. En la iglesia actual, actividades de recreo. En la iglesia primitiva, fuente de ministros se desarrollaban en los grupos allí. En la iglesia actual, asistir seminarios, no es que esté en contra de los seminarios, pero no desarrollaban sus talentos, no desarrollaban su capacidad de poder lograr y alcanzar. En la iglesia primitiva, las características, la unidad. En la iglesia actual, la separación, porque no mantienen ninguna iglesia que no trabaje con grupo, le cuesta la unidad. Están separados, pero están separados, no están unidos, no están en un mismo espíritu. Amén. El discipulado, cuidar en la iglesia primitiva, cuidar a cada miembro. En la iglesia actual, nombre en una tarjeta. La vida de oración en la iglesia primitiva era diaria, era un énfasis fuerte, oraban cada día. En la iglesia actual, periódico, limitado, la oración en uso. Por eso que evangelismo,
en la iglesia primitiva, diario, a través de la comunidad, en la iglesia actual, los domingos en la iglesia. La cristiandad, identificación, la iglesia primitiva se identificaban con Cristo. En la iglesia actual no se diferencia del mundo. ¿Por qué? Porque no están enseñados. Los resultados en la iglesia primitiva dieron al mundo vuelta, transformaron. En la iglesia actual, el mundo volteando las iglesias. Si uno realmente, por eso yo le digo, hermano, si uno realmente se pone a analizar y a ver, es tremendo. Amén. Lo que se hace con los grupos es la manera de crecer. Por eso le hago esto para que usted sepa diferenciar el porqué a veces de la falta de crecimiento. Hay que tomar esta visión, hay que seguir, hay que discipular, hay que seguir creciendo, se tienen que seguir añadiendo grupos, no se conformen. Si tiene 20, vaya por 30, si tiene 30, vaya por 40, si tiene 40, vaya por 50. No puede detenerse, esto no se detiene, hermano, no se detiene. La iglesia crece de una manera extraordinaria. Yo que acá tengo un dicho, no es bíblico, pero sí importante. Dice, si usted siempre hace lo que siempre ha hecho, usted siempre obtendrá lo que siempre ha obtenido. O sea, no hay cambio. No podemos nosotros estamos para cambiar, nosotros estamos para transformar, amén, a través de la palabra de Dios, transformar a los hermanos o aquellos que llegan a la presencia de Dios. Hermanos, tenemos que romper con la tradición. Estos son los tiempos. Romper con el tradicionalismo lo ayudará ¿a qué? A crecer. Hay que romper. Nosotros no tenemos que seguir tradiciones. Nosotros tenemos que seguir al Señor. ¿Amén? Dice, Dios no es una tradición. Entonces, tenemos que seguir, tenemos que terminar, porque muchas iglesias trabajan son muy tradicionales, porque era así antes y así sigue. No, tenemos que cambiar. Hay métodos. Muchos confunden, piensan que los métodos es cambiar doctrina. No, en absoluto. Usted cambia los métodos, no significa que esté cambiando la doctrina. Son los métodos, son lo que Dios está bendiciendo en este tiempo. Entonces, ¿qué rompemos? ¿Qué es lo que tenemos que romper de lo tradicional? Proporcionar cuidado para los que están buscando de Dios crezcan en su jornada espiritual, en su ámbito espiritual, o sea, crecer. Eso es esa es la tradición que tenemos que cambiar. O sea, tenemos que proporcionar cuidado. Es lo que decía hoy. Hay que cuidar, hay que enseñar, hay que preguntarle cómo está, hay que protegerlo con oración, con ayuno. Entonces, hay que proporcionarle el cuidado a lo que están buscando de Dios. Eso es lo que se hace en los grupos. Discipular, se disipula con eficiencia a los que desean aprender acerca de cómo seguir a Dios. ¿Dónde se aprende esto? En los grupos. Usted enseña esto y va a ver cómo va a crecer el grupo, su grupo va a crecer. Proporciona confraternidad, que es lo que más hace sentir a la gente que son partes del grupo. Es importante que ellos se sientan que son partes del grupo. No hay que dejarlo afuera, hay que confraternizar con ellos, hay que hablar. La gente no solo quiere ir y escuchar un mensaje, hermano, y regresar a su casa, sino que les hace bien poder compartir, ¿no es cierto?, un alimento, aunque sea sencillo, un café, un pan, etcétera. Entonces, eso es importante. La gente quiere no solo escuchar. Por eso que a veces mucha palabra también, y no es que algunos dicen, ¿pero qué? No es bíblico. Haga como, por eso dice que ellos compartían el pan. Entonces la gente no solo quiere ir a escuchar quizás la enseñanza, ¿no es cierto?, de un mensaje y regresa a su casa sin nada, sino que le hace bien por eso se comparten alimentos en los grupos, aunque sea sencillo, aunque sea un café, un pan, una galleta, etcétera, pero eso le hace bien. No solo usted está compartiendo lo espiritual, sino también hay que compartir. Son hechos.
que hay que hacer. Entonces, abre, hermano, abre las puertas para vivir la experiencia de la oración. Hay que abrir esa puerta, hay que enseñarle a orar, hay que cada día, en cada reunión, hay que enseñarle a orar, hay que persistir en esto porque es lo que le va a traer bendición. Sin la oración no puede lograr, hermano, lo que realmente usted desea alcanzar. Hay que orar, hay que abrir las puertas de oración. Es una gran oportunidad para ejercer los dones del Espíritu Santo. Es importante. Cada uno puede tener y llevar a cabo su ministerio. De poder decirle, Señor, úsame para tu gloria. Yo quiero que Dios me use, que Dios me siga usando. Entonces me tengo que preocupar, tengo que ayudar a alcanzar para que realmente Dios pueda seguir usando su vida, mi vida. Cada uno puede tener y llevar a cabo su ministerio tranquilamente en los grupos. Muy pocos son los que van a sobrevivir como espectadores. Siempre tenemos que tratar que los que van, que no sean espectadores, sino siempre comprometerlos, involucrarlos en los grupos, a que haga algo, a que esté siempre haciendo algo. Cada uno puede tener y llevar a cabo su ministerio. La gente puede cansarse de no hacer nada e irse a otro lado. Hermano, la gente necesita estar ocupada. Hay algo que yo hago. Los jóvenes, yo no los dejo. El líder de jóvenes los tengo, pero a base de látigo, por decirle algo. Que actividad, vean, oran, vayan, visiten, o busquen otro joven, vamos a tener un social, vamos a la plaza, y el líder así los tiene. Entonces, ¿por qué? Porque si no hacen nada, se van a otro lado. A la gente le gusta servir. Compruébelo, pregúntele y va a ver que a alguien una dirección se le dará con mucho gusto. Si usted, yo recuerdo una vez tomé así de gente que recién llegaba nuevo, le digo, ¿cuántos de ustedes en un domingo estaban en un servicio? Y le digo, a ver, los nuevos. Bueno, pasen aquí adelante. Le hice pasar, voy a orar por ustedes, pero bueno, oré por ellos, le digo, ¿saben por qué oré por ustedes? Ahora le digo, le voy a hacer una pregunta, ¿cuántos de ustedes se animan a ayudarme, le digo, a poder golpear una puerta de una casa y poder abrir? ¿Cuántos de ustedes? ¿Sabe qué? Eran como 35, 37. Todos levantaron la mano. Entonces le digo, bueno, si ustedes me van a ayudar, yo necesito primeramente ayudarle a ustedes. Sí, pastor, ¿qué tenemos que hacer? Necesito que vengan el jueves. ¿Y qué va a hacer el jueves, pastor? El jueves le voy a comenzar un discipulado, una enseñanza para usted, para que usted pueda hacer. Vinieron todos. Entonces, nuevos. A los nuevos, ¿qué hacemos, hermano? Todo nuevo que llega hay que transmitirle y hay que hablarle y hay que decirle que ellos tienen que ser futuros líderes. Entonces, se involucran. Cuando uno no involucra a las personas nuevas, ellos se sienten, se van, porque ellos, hay mucho, no, primero se tiene que convertir. No, llega, enséñale y se van a convertir. No son adivinos. Y como siempre digo, con un mensaje de un domingo no se van a convertir. Eso lleva un proceso, lleva un tiempo, una enseñanza, una capacitación, un discipulado, que es lo que hay que hacer para que ellos puedan establecerse y puedan crecer, ¿no es cierto?, realmente en la iglesia. Entonces la gente puede cansarse de, no, como le dije hoy, de no hacer nada e ir a otro lado. La gente le gusta servir, compruébelo, pregúntele qué le gustaría, es bueno, arme las planillas. Los trabajos dentro de la iglesia se comparten con igualdad. Uno puede hacer una cosa, otro otra cosa, pero van compartiendo con igualdad. La palabra de Dios debe llegar a los corazones. Sí o sí, hay que hablarle, hay que enseñarle. ¿Para qué? Para que la palabra, a través de las enseñanzas, dice la Escritura que no vuelve vacía la palabra. Entonces hay que hablarle, hay que enseñarle, hay que mostrarle, hay que leerle. Entonces ellos se van equipando y yo siempre le digo, usted vaya tomando porque usted esto lo va a tener que hacer y se entusiasma, pero
de una manera tremenda. Entonces, todas estas pequeñas cosas parecen, pero importantes para el crecimiento de la iglesia. Los trabajos, realmente es importante compartir la visión de evangelizar con toda la iglesia. ¿Cómo vamos a evangelizar? Bueno, a través de grupos. ¿En qué nos vamos a transformar? En una iglesia de grupos de hogares. Entonces, vamos a trabajar de esa manera, vamos a involucrarnos. Bueno, ¿qué necesita? Necesito que usted me apoye, que me ayude, vamos a orar, vamos a armar los grupos, vamos a comenzar los discipulados, los liderazgos. Entonces, allí hay que transmitir la visión. ¿Para qué? Para que realmente cuando uno transmite o comparte la visión, allí es donde llega la ayuda. Ellos necesitan saber qué van a hacer. O sea, es importante crear más puntos de entrada para los que conozcan a Dios, no solo en el templo, sino en los grupos, preparar nuevas casas. Realmente hay que entrar, hay que penetrar más efectivamente. Para entrar al reino de Satanás tenemos que darle para adelante con todo. Tenemos que penetrar, tenemos la palabra de Dios, tenemos las enseñanzas, tenemos los motivos, cómo lo hicieron. Nosotros también podemos hacerlo y lo estamos haciendo en estos tiempos y estamos penetrando, hermano, estamos penetrando el reino de Satanás. Estamos penetrando porque realmente se están llegando muchas almas a la presencia de Dios a través de los grupos. Por eso le digo, es la manera de poder tener un crecimiento extraordinario. De esta manera hay que tratar de hacerlo. Nos ayudan a desarrollar más líderes y desarrollar líderes y preparar líderes y abrir puertas y abrir y abrir y abrir y no parar. El cristianismo los cristianos debemos crecer en todo. Si vive el cristianismo como un estilo de vida, no solo como algo que se hace el domingo, el cristianismo es un estilo de vida, es de lunes a lunes, siempre hablando de la palabra, andando, creciendo en todo, madurando, meditando en todo esto. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Hay que crear, ¿no es cierto?, nuevas amistades, nuevos creyentes. Hay que alcanzar a través de ¿qué? De la comunión. Eso es muy importante. Los grupos de amistad ayudan, hermanos, a guiar todas las barreras. Realmente con los grupos es algo que se ha comprobado de quitar todas las barreras sociales. Los resultados se pueden medir no solo en crecimiento espiritual, sino también en el crecimiento numérico. Las iglesias de más rápido crecimiento en el mundo son las iglesias de grupos pequeños. Eso es lo que realmente necesitamos, crecer extraordinariamente. Usted no puede estar allí estancado, no. Dios nos ha dejado todo, tenemos las armas necesarias, tenemos todo, hermano. Entonces, tratemos por todos los medios de poder lograr y alcanzar, ¿no es cierto?, este ministerio para la gloria de Él. Alcanzar, ¿no es cierto?, de trabajar con los grupos, crecer con los grupos, no quedarse, sino siempre estar animando, motivando día a día para que nuevos líderes se levanten y nuevas casas se abran. Y todo es para la gloria del Señor. Así que quería dejarle esto en este día, que el Señor Jesucristo le bendiga grandemente, el Señor les use para su gloria y realmente mi solo anhelo y deseo escuchar un día de decir, estamos creciendo para la gloria de Él. Y toda la gloria va a ser para el Señor, porque para eso Dios nos llamó, para que su gloria se manifieste. Amén. Así que Amén. gracias, pastor. Así va a ser, pastor, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, primeramente, porque nuestro Dios todo lo que hace, produce, crece, se multiplica en el nombre de Jesús. Pastor, algunas inquietudes nos surgen. ¿Qué le podemos decir usted, pastor, en su experiencia en los años de ministerio, aquellos hermanos, aquellas hermanas que se han convertido, se han bautizado, tienen el Espíritu Santo, pero que cuando termina un servicio
realmente se lo quieren irse rápido, no quieren saludar a nadie, no quieren ser líderes de grupo, no quieren ni siquiera asistir a un grupo. ¿Qué podemos transmitirle a nuestros hermanos que en este momento están en esa condición, pastor? Hay algo importante que deben entender, que Dios nos llamó y nos llama a todos y a ellos también, justamente para que Él quiere manifestar su gloria sobre cada uno de sus hijos. La creación de Dios, la creación perfecta de Dios es el hombre, ¿no es cierto? Hombre, mujer, y realmente dice la Escritura que es para que la gloria de Él se manifieste en nosotros. Entonces, ¿qué gloria están manifestando si no servir al Señor? ¿Qué gloria están manifestando si no pueden realmente decirle, Señor, úsame, ayúdame? Porque llega, ¿sabe qué pasa, pastor? Va a llegar el momento que ellos, hay muchos de esos, yo tengo también en mi iglesia de eso, ya cada vez menos, porque como que se les fue cerrando el círculo, pero llegó el momento que ellos mismos se sintieron con necesidad y trajeron necesidad. Entonces, fue mi oportunidad. Ahora, usted me está pidiendo una necesidad. ¿Usted qué quiere que Dios haga? Y quiero que Dios me sane, quiero que Dios obre en mi esposo. Le digo, ¿y usted piensa que su manera de presentarse delante de Dios es la que usted hace? Que termina la reunión y se va, que llega tarde a los servicios, que no, como que no le da importancia, como si fuera que usted es una persona religiosa. Entonces, usted quiere algo de Dios, Dios le va a dar, pero no de esa manera. O sea, Dios cuando nos llama es para manifestar su gloria en nosotros. Entonces, hay que decirle, hay que hablarle a ellos. Amén, pastor. Hay que hablarle de que ellos son llamados para servir al Señor en la obra de Dios y Dios les quiere usar. Dios no quiere Gloria al usar a... Señor Jesucristo. Sí, amén, pastor. Llamados para servir. Pastor, ¿usted cómo hizo para poder romper esos moldes antiguos? La Biblia dice que el vino nuevo ha de ponerse en el odre nuevo. Entonces, en la antigüedad usábamos un sistema que fue heredado por nuestros padres espirituales en el sentido de que no teníamos los grupos, no teníamos las células, pero sí teníamos departamento de damas, caballeros, jóvenes, y realmente todo se hacía eso es como una estructura donde cada quien se enfocaba, pero eso no traía mucho crecimiento. Entonces, ¿cómo hizo usted para cambiar esa estructura y poner a todo mundo a trabajar y no solamente a 2 o 3 en cada departamento, sino que ahora todo mundo va a trabajar? ¿Cómo hizo para cambiar la mentalidad de la iglesia? Costó, ¿eh? No fue fácil, no es fácil. Es más, cuando yo comencé a trabajar con los grupos, casi una gran parte de la iglesia se fue, porque no estaban de acuerdo con el nuevo sistema. Yo no me preocupé, le dije, bueno, que queden los que quieren trabajar, los que quieren servir. Vamos a trabajar, vamos a implementar los grupos. Implementé no solo grupos a nivel general de la iglesia, sino también, por ejemplo, nosotros tenemos grupos en cada departamento. Los jóvenes trabajan con grupos de jóvenes, la escuelita trabajan con niños, las damas trabajan con damas, ¿no es cierto? Y los varones con varones y lo general. Entonces, cada departamento trabaja. Es más, cada departamento se reúne una vez por mes con todo su grupo, los grupos que tienen de jóvenes. Ellos una vez al mes, yo les doy, ellos tienen un servicio. Así en cada departamento, pero todos los departamentos trabajan. No rompí los departamentos porque como que a veces nosotros somos iglesias que trabajamos, no somos iglesias celulares, somos iglesias que con grupos, o sea, o iglesias con células. No, hay iglesias que son típicamente todo celular, entonces sacan todos los departamentos, pero no es bueno eso, no es bueno. Hay que tratar de trabajar y que por ejemplo, cada departamento tiene los jóvenes, para eso están. Yo siempre enseñé, cada uno tiene que discipular, los jóvenes tienen que discipular jóvenes, tienen que ganar jóvenes, las damas, y así cada departamento. Y les digo, es una bendición, es una gran bendición. Entonces, y costó porque cuando implementé el tema del grupo, ya les dije que muchos se fueron porque no estaban de acuerdo con los grupos, no, que hasta muchos me dijeron,
pastor, usted se volvió light, significa acá liviano, como que pensaban que uno cambia la doctrina, y no es así. Pero al ver que el crecimiento después, con los meses, volvieron, casi todos volvieron, casi todos están en la iglesia y están involucrados, de una u otra manera están involucrados. Así que es una bendición. Hay algunos que no están enseñando, pero por ejemplo participan en los grupos, son los que ayudan, son los que llevan los alimentos, son los que están allí siempre dispuestos para cualquier necesidad. Entonces, todos se involucraron, de una u otra manera se involucraron, pero costó, cuesta. Por eso le digo, el tema de esto es tomar la visión. Cuando el líder toma la visión, imparte para la congregación la visión, por supuesto que va a haber quienes les molesta, ¿vio? Es normal, porque están acostumbrados con lo tradicional. Y esto es algo nuevo, es algo que estamos innovando, que en realidad no es algo nuevo, como siempre les digo, nuevo para ustedes, digo, porque nunca hemos implementado esto, pero es bíblico, está en la palabra, o sea, estamos haciendo lo que decía en la Escritura. Y entonces allí es donde muchas veces producen el cambio, pero cuesta un poco, pero se adaptan, ¿eh? Hay que tratar de ayudarlos para que se adapten y explicarle, enseñarle. Con el tiempo se vuelven. A mí, Amén. Así es, pastor. Queremos animar a todos aquellos eh, hijos de Dios, hijas de Dios, todo aquel que cree en Cristo, porque cristiano es ser hijo, es ser como Cristo, que quiere seguir sus pisadas, quiere seguir sus huellas, donde quiera que congregue, donde quiera que asista. Entendemos que hay un tiempo en el que usted estará sentado para recibir discipulado, pero Dios no nos diseñó para estar todo el tiempo sentado escuchando, o porque en la obra de Dios o estás creciendo o estás engordando. Y yo creo que Dios lo que quiere es que crezcamos y que reproduzcamos lo que somos. El Señor nos dio la parábola de los talentos, a cada uno le dio talentos y no lo debemos de estar escondiendo en un pañuelo, sino poniéndolo a ganar interés, gloria al Señor. Es decir, una vez más, la Biblia dice que el hacha está puesta a la raíz de todo árbol. No dicen los pastores, dice a todo árbol, refiriéndose a todo aquel que ha sido bautizado en el nombre de Jesucristo, que tiene el Espíritu Santo, porque si Dios nos dio el Espíritu Santo es para que recibiéramos poder y no para simplemente estar ahí todos miedosos, medrosos, ahí todos temerosos, no, sino es para que vayamos a predicar el evangelio y ganemos las almas. Pastor, reverendo José Duarte, le agradecemos mil gracias por el tiempo, por el tremendo mensaje que nos ha compartido esta tarde. Gracias, pastor. Gracias igualmente para ustedes. Bueno, sí. Amén. Queremos saludar a todos nuestros amigos, a todos aquellos que se conectaron. Sería difícil nombrarlos a todos, pero queremos enviarles una enorme bendición desde aquí, desde su iglesia Monte de Sion Martorell. Decirles que mil gracias por haberse conectado con nosotros. Estamos enormemente agradecidos por su tiempo, por su cariño, por los saludos, los comentarios, por todo lo que ustedes envían. Y desde aquí les deseamos, Dios los bendiga grandemente, que Dios les conceda las peticiones de su corazón, que el Señor los haga prósperos, que el Señor bendiga sus casas, que Dios bendiga su salud y que la iglesia donde usted asiste, el ministerio que usted tiene, el Señor lo levante grandemente, porque hemos entendido que lo que recibimos es de parte de Dios y no para nosotros, sino para el beneficio de las personas. Pastor, regálenos una preciosa oración para que esta semana sea de mucha bendición, que alguien nos encontremos por la calle y le evangelicemos, que alguien reciba el Espíritu Santo esta semana, que alguien sea bautizado en el nombre de Jesús, que esta semana el Señor haga milagros. Bendíganos con una oración, pastor. Amén. Señor Jesús, una vez más te damos gracias, Señor, por tu infinito amor y tu gran misericordia. Te pido, Dios mío, Señor, en este día que tú puedas inyectar, Señor, en cada mente, en cada corazón, la palabra, Señor, tu palabra que es fiel y verdadera, en cada uno de mis hermanos y mis hermanas jóvenes, Señor, que puedan alcanzarle a alguien que está con necesidad, Señor. Sabemos que tú has venido a buscar lo que estaba perdido y tú nos has llamado para eso, para servirte, Señor, para llevar adelante la obra que tú has puesto sobre nuestros hombros y lo queremos hacer para tu gloria,
para rescatar la mayor cantidad de almas posibles, Señor, en estos tiempos tan difíciles, pero sabemos que tú tienes el poder para todas las cosas. En el nombre de Jesús, bendiga, Señor, a esta congregación, del pastor, a todos los que están escuchando. Bendígales, Señor, en el nombre de Jesús. Imparte, Señor, tu bendición de los cielos para sus vidas. Guárdalos, protégelos de todo mal, en tu nombre, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Muchísimas gracias, Pastor Reverendo José Duarte, secretario de la Iglesia Pentecostal Unida allí en Argentina. Que mi Dios me lo bendiga, bendiga la obra allí en Argentina grandemente y en toda Sudamérica. Tenemos mucha gente conocida, amigos, familia. Que Dios los bendiga ricamente a todos ustedes, hermanos. Recuerden, mañana 7 de la tarde tenemos poderoso servicio aquí en su iglesia Monte de Sion Martorell. Si usted o usted no nos conoce y quiere conocernos, venga a visitarnos aquí en Martorell. Amén. Ustedes nos pueden encontrar los datos en la página web, y también en lo que es el Facebook. Ahí nos pueden encontrar. Pastor, mil gracias. No se vaya. Vamos a despedir el programa. Así que muchas gracias, hermanos, y bendiciones. Dios les bendiga grandemente.